esta clase número 3, clase virtual. Ya habíamos visto en algún instrumento de medición, micrómetro, y habíamos quedado que para esta parte vamos a ver el sistema de unidades. ¿Sí? Un segundo, disculpen. Bien, para esta parte fue la de la clase pasada. A ver, creo que alguien quiere ingresar. No. Vamos a arrancar a partir de la diapositiva 20. ¿Este lo habíamos visto? Acá está, ¿sí? Lo que sería el sistema de unidad de medición, ¿sí? El sistema de unidad de medición, de una cuestión bastante amplia, son fundamentales para la tecnología, ¿sí? Para el trabajo tecnológico, o sea, ya que implica, bueno, es científica, sí, porque hace falta comprobación, hace falta precisión. La ingeniería y en la vida cotidiana, ¿no? Un sistema de unidad de medición es necesario eh, para, como acaba de mencionar, garantizar que exista una coherencia en lo que se toma, en lo que se calcula, en lo que se registra, es decir, las cosas que se miden. Ahí tiene que haber una sistematicidad en la exactitud de las precisiones, que se parezcan bastante, para decir, bueno, que hay un rigor científico de lo que se hace. Entonces, un sistema de unidad de medición es necesario. ¿Qué había antes de esto? Creo que lo hablábamos la semana pasada. Las personas medían con cuartos, con pasos, con codos, con nudos. Eran la convención de medición, ¿sí? Una convención en medición que existía en ese sentido. Entonces, en la medida que la necesidad, porque acá hay un tema de la necesidad, o sea, las necesidades siempre son las mismas. Lo que pasa que con el tiempo y gracias a la técnica se va perfeccionando y salen nuevas tecnologías. Una nueva tecnología es que existe un acuerdo de unidades de medición. Entonces, la necesidad de estandarizar cosas llevó a que exista un sistema de unidades de medición. Sí, podemos decir, bueno, que a pesar de todo eso se construyeron las pirámides de Egipto, se construyeron muchas cosas, sí, es cierto. Es verdad, es cierto que se construyeron un montón de cosas, eh, pero no tenían las mismas medidas que otro lugar. O sea, el tema de recursos, de los costos, ya se empezó a ser empezó a tener preponderancia el tema del costo de producción, el costo de fabricación. Y con eso, o sea, con ese desarrollo de la ciencia económica, hace que esto también vaya a la mano. Bueno, una de las importancias de estos sistemas es precisamente estandarizar, ¿no? Estandarizar y la estandarización lleva a otra cosa, que es el tema de la comunicación, ¿sí? La comunicación precisa. Básicamente, en esta parte, ¿no?, de la clase vamos a ver 4 características, ¿no? Vamos a ver el sistema internacional, el SI, o IS, el International System, el sistema anglosajón, el sistema CGS y el sistema técnico. Bueno, cada uno tiene sus propias mediciones, aplicaciones y unidades, ¿sí? Pero bueno, preparé como una trazabilidad histórica del desarrollo de cada uno.
Y bueno, y también cómo influye esto, cómo influye para, acá utilicé un término que es cuantificar el mundo que nos rodea, que es a lo que yo me refería, que es el tema de costos, ¿sí? Cómo, cómo nosotros vamos cuantificando los costos de las cosas que produce la sociedad. Y es necesario, hay un término que capaz que lo hablamos en lo que sería aproximación del proceso productivo, que es una categoría que se llama base social y productiva de una sociedad. La base social y técnica, perdón, de una sociedad es limitada, ¿sí? Los recursos que están en el planeta Tierra son limitados. Es decir, en algún momento se pueden acabar. Y el hombre desarrolla la economía para poder administrar esos recursos que son escasos para que puedan satisfacer las necesidades. ¿Sí? Te doy una definición de qué es economía, pero también para poder lograr eso es necesario cuantificar cuánto cuesta producir algo, cuánto cuesta tal cosa. Es una de las formas que se coloca. Entonces, un sistema de unidades viene de la mano con ese desarrollo. Eh, tipos de sistema de unidades. El sistema internacional. ¿Sí? Se utiliza para la mayoría de las mediciones científicas, sea por la coherencia, cómo se usa en los contextos académicos. ¿Sí? Ahora después le paso unos ejemplos. Después tenemos el sistema anglosajón, se le puede conocer como el sistema, en un momento se le llama el sistema imperial. ¿Por qué se le dice imperial? No es un término político, ¿no? Sino es un término del sentido que impera en la mayoría de las cuestiones de producción. Por ejemplo, por más que China pueda ser el mayor productor de llaves inglesas o llaves, ¿sí? Para las medidas que van a estar impresas, van a estar impresas, ¿sí? En el sistema anglosajón. Vamos a ver llavecitas de un cesto que son made in China o made in Taiwán. Pero es por eso, o sea, ya es el sistema imperante. El sistema imperante, y bueno, tiene que ver con el lugar de la producción que tiene, en este caso, los anglosajones, la producción a nivel mundial. El desafío que presenta el sistema anglosajón son las unidades no decimales. Cuando queremos hacer la conversión a los sistemas que usamos acá, del sistema métrico, centesimal, puede tener algunas complejidades por las conversiones, pero bueno, siempre estamos midiendo exactamente las mismas magnitudes, los mismos tamaños. El sistema centímetro gramo segundo es el menos común, pero es muy relevante, ¿sí? Nosotros trabajamos con este sistema. De sistema. ¿Por qué se dice el menos común? ¿No? Porque dice, bueno, porque no vamos a conseguir llaves que nos digan, en vez de 5 octavos, nos digan 30,8 milímetros, ¿sí? O 0,30 centímetros. No lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir de otra manera, ¿sí? Más allá de que, bueno, que
se puedan hacer las conversiones, más o menos tenga eso. Entonces, ahí está la diferencia, lo que es la diferencia del sistema imperial a los otros sistemas, que es el que se impone. Pero la imposición se da por este proceso de estandarizar las cosas. Dice, bueno, ¿con cuál medida nos quedamos? O sea, ¿con cuál nos quedamos? ¿Sí? Esto ya tiene que ver con acuerdos, ¿sí? Más que estos son acuerdos comerciales. Eh, ¿Con cuál se queda? ¿Sí? Esos son acuerdos bien macro que impulsan estas cosas. El sistema técnico son los más convenientes para unidades de ingeniería, ¿sí? A ver, vamos a ver el otro. Vamos a ver, ¿no? El sistema internacional. Se adopta como un sistema más a partir del 60. Se empezó a estandarizar a nivel global para el uso de la ciencia, la tecnología. Esto se debe a su base 7, ¿sí? 7 unidades fundamentales que permiten derivar en una amplia gama de unidades compuestas. ¿Cuáles son esas unidades fundamentales? Por ejemplo, para medir magnitudes, utilizamos el metro. Para medir todo lo que tenga que ver con pesos y volúmenes, utilizamos el kilogramo. Para las secciones en las cuales se divide el tiempo el segundo. Para el paso de la corriente, si la diferencia entre el paso de la corriente y el amperio. La fuerza Kelvin. El mol para los gramos mol volumétrico, ¿no? La presencia de componentes de química. Y candela. Proporciona, bueno, disculpa. Aquí me falta algo. Aquí me falta algo. Ay. No, pensé que digamos, tenía un enlace, un video, pero no está. Miren, la candela, ¿sí? La medida candela es la que se utiliza para la intensidad de la luz. ¿Okay? Tiene que ver más que todo con la fotometría, ¿sí? Son las unidades de luminotecnia. Pero bueno, es parte de las 7 unidades base del sistema internacional. Ahora, su uso global. Utilizar globalmente en ciencia y tecnología, este sistema facilita la comunicación científica internacional, proporcionando un lenguaje común para las mediciones. Cuando todos lo usan, se reducen el riesgo de error y, y evitar confusiones en investigaciones, porque así como, por ejemplo, el idioma fundamental técnico es en inglés, como así como en su momento se utilizaban palabras en latín en la parte para nombrar especies, ¿sí? Por una cuestión de convención, está esto. ¿Sí? Hay una convención de que se use así. El sistema anglosajón. Se usan principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, en Australia también, en países sajones. Las unidades son pulgadas, pies y millas. Y bueno, eso es lo que le diferencia a otros sistemas. Hay conversiones exactas, pero bueno, sí, el principio de exactitud existe siempre y cuando esas medidas. Se aplica mucho en la ingeniería, en las construcciones se diga, en la fabricación de herramientas. Las conversiones entre el sistema internacional y este puede ser compleja.
Los cálculos que se requieren adicionales, bueno, afortunadamente tenemos conversores que lo hacen. Me imagino los calímetros digitales. Cuando viene la tanda que se va a vender acá en Argentina, ya vienen programados y calibrados para medirlo acá, ¿sí? Con la medida del sistema internacional que se usa. Hay algo que se llama los percentiles. Acá hay un tema, ¿no? Con el tema de medición. La medición, acá un paréntesis, la medición en la fabricación, en la construcción, también tiene en cuenta el percentil social, el percentil el percentil de conversión de cada país. Por eso existen las normas de internacionalización de estandarización de cada país. ¿Por qué les saco este tema? Porque el tema de ese tema, el percentil social, es muy importante. El percentil se refiere a una relación entre peso y estatura. ¿Sí? Se utiliza mucho en la medicina, en la nutrición, pero cada sociedad para la ingeniería, que es lo que nos compete, ¿no? Hay un percentil de ciudadano. Es cierto, hay un percentil de ciudadano. Las unidades automotoras, ¿sí? Llámese camioneta tipo SUV, Caravan, etcétera, que se fabrican en Estados Unidos, que son fabricadas para estadounidenses, tienen ligeras, tienen ligeras diferencias con las unidades que se pueden ensamblar, que se van a vender para acá, para este país, o se venden para otro lugar, los mismos hacen para China, con distintos. O sea, depende del percentil. O sea, hay un percentil, no, o sea, no está adaptado para un país específico, sino por región. Porque, bueno, por el percentil del ciudadano, por ahí más alto, perdón, enchufo la computadora, es más alto o más delgado. Esto también incide en esto de las unidades de medición. Bueno, sigo con esto. La conversión internacional del uso de esto fue un desafío, ¿sí? Por las diferencias que existían entre las unidades. Cuando se adaptan proyectos, esto es un tema que puede llevar a la confusión, ¿sí? A errores, lo que implica es un trabajo adicional un trabajo nacional de conversiones que hace que, bueno, que hay que estandarizar, sobre todo cuando uno usa los decimales, entonces hay que ser muy preciso en lo que se mide. ¿Sí? Mira, el sistema, solo lo irónico de esto es que es un sistema muy limitado, o sea, ahí tiene un uso limitado con respecto al sistema internacional, ¿sí? Pero es el preponderante, ¿sí? Es el preponderante. Es importante conocer las características de desafío para evitar error. Es el preponderante, ¿sí? Por más que el sistema internacional sea más usado. Eh, sí. Ok. El sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, se utiliza como base para cálculo científico, aunque es menos común en la práctica diaria. Su sencillez y coherencia lo hacen útil en investigación y modelos teóricos. En cambio, el sistema técnico tiene un enfoque de aplicaciones industriales. Las unidades de este sistema están diseñadas para facilitar los cálculos de ingeniería y producción, especialmente la mecánica y la termodinámica. Es uno de los bloques que vamos a ir viendo en otra materia. La principal diferencia radica en las unidades de masa y fuerza. En el primer sistema se utilizan el gramo y la DINA, mientras que el técnico emplea unidades derivadas del peso. Esta diferencia afecta a la precisión con respecto a la aplicación del sistema. O sea, cuando queremos elegir entre un sistema a otro, depende del contexto y la necesidad de la precisión. Como todo sistema tiene sus ventajas y desventajas. Solamente es que hay que tener claro en qué campo de la ciencia se usa y en qué campo de la ingeniería se usa. Eso es lo que
hay que tener en cuenta. Este es un tema ya retomado, ¿no? La clase anterior, inclusive parte de procesamiento mecánico, y tiene que ver con los instrumentos de medición. Podemos clasificarlo en tres, ¿no? Para los calibres y los micrómetros, cintas métricas de reglas y balanzas de precisión. Vamos a ver si tengo otro más. Tenemos para medir, por ejemplo, para alta precisión, que es las cosas que son los temas que no competen, la medición de alta precisión, necesitamos instrumentos especiales para eso, ¿sí? Que nos puedan dar esa cantidad de detalle, por ejemplo, los calibres y los micrómetros. ¿Por qué no esa cantidad de detalle? Bueno, porque si bien existe una regla que nos va tomando, en este caso las unidades de la centésima nos las da una regla adicional que se llama nonio, bastante grande para verlo, pero nos va arrojando con precisión esas centésimas que nos faltan, ¿no? O esas centésimas esas décimas, centésimas que nos van dando, que tienen, ¿no? Que había que verlas. Las cintas métricas y reglas son básicas, muy comunes para medir distancia, son versátiles, muy usadas en la construcción, en el diseño. La única desventaja de las reglas de cintas métricas es que, que ya no te miden, o sea, te miden, en este caso, hasta 2 décimos, ¿sí? Hasta 2 décimos, como mucho. Y hay precisiones, por ejemplo, en chapas, en líneas de juntas, que hace falta una precisión mayor, porque estamos hablando de motores, por ejemplo, que por ahí una mala medición lleva a que se tenga que rectificar, se tenga que limar, y bueno, son para procesos de transformación innecesarios, ¿no? Si no se mide bien. Las balanzas de precisión, no cualquier balanza, las balanzas de precisión, hay balanzas de precisión, son caras, por suerte, que miden con gran y alta exactitud. Para los laboratorios es fundamental. Bueno, también procesos industriales es fundamental. Es fundamental porque medir la masa lo es todo, ¿sí? Lo es todo, por ejemplo, en la fabricación de componentes químicos. Bueno, ¿cuándo se elige entre un instrumento y otro? Bueno, los instrumentos pueden ser digitales o analógicos. Depende de la aplicación, la necesidad que tengamos. Eh, tenemos la selección que hagamos es la precisión y el tipo de lectura exacta que nos dé. Uno puede ser más robusto que otro y otro menos susceptible a eso que se llaman los errores sistémicos u errores no sistémicos que son producto de una cuestión medioambiental, los aleatorios. Bueno, esta pirámide refleja las marcas líderes, ¿no? Después vemos de dónde se fabrican. Yo les había hablado de las mejores, ¿sí? Que era Mitutoyo y Fluke y Starrett en algunas, pero las más vendidas, ¿sí? Las más vendidas puede ser por su accesibilidad. Eso influye también que sea accesible y medianamente buena, se vende mucho. Fíjense acá, la Mitutoyo y Fluke son caras, ¿sí? Son caras, en comparación a Bosch y Kaiser. Dice, Fluke es conocida por su precisión de instrumentos electrónicos, con cualquier multímetro osciloscopio. Mitutoyo se especializa en instrumentos de medición dimensional, como calibre y micrómetro. Bosch ofrece tecnología en herramientas de medición para la construcción e industria.
Keysight ofrece soluciones avanzadas de medición para investigación y desarrollo. La capacidad de venta tiene que ver un tema de costo, ¿sí? Más que un tema de calidad, pero es un tema de costo. Después, bueno, las tecnologías modernas de medición. ¿Qué es esto? Son los sensores láser. Los sensores que te pueden medir el nivel del piso, si ya no necesitan utilizar la plomada, porque te pueden medir las perpendicularidades de una pared, se ve que está bien. Y los sensores láser ofrecen alta precisión en la medición de distancia y dimensiones. Su tecnología permite mediciones sin contacto y en tiempo real, lo que lo hace ideal para las aplicaciones industriales y científicas. La clase presencial de la semana pasada, el grupo que estuvo utilizando el sensor ultrasónico, colocaban la mano a cierta distancia y el sensor lo hacían sonar. Este sensor ultrasónico, en estos tipos de medidores lo usan, pero un sensor un poquito más potente, ¿sí? Con mejor fabricación. Y para facilitar esto, lo colocan con una lamparita de láser, que es el mismo principio ultrasónico, solamente que cuando encuentran el obstáculo, en vez de accionar un zumbador, que algunos aparatos lo tienen, lo que te dice en esa calibración de distancia qué distancia está tocando cuando controla el primer objeto. ¿Sí? Este sensor láser son muy interesantes. Y es una buena práctica como para hacer, porque capaz que se puede colocar, se me ocurrió, ¿no? El sensor ultrasónico conectado a la lámpara, al LCD, que nos dio un problema la clase pasada. Después le consigo una, la librería. Tengo que usarla ahora primero en la casa. Bueno, la medición por imagen. Los sistemas de medición por imagen utilizan cámaras y programas para analizar y medir objetos. Sirve para medir la calidad, inspección y automatización del proceso. La medición por imágenes es algo que vamos a hacer en la materia del gobierno. Requiere un entrenamiento por parte del programa y la base de datos que acciona eso. Después vamos a ver cómo funciona, pues son librerías que se utilizan para la inteligencia artificial, nosotros las vamos a utilizar para eso, pero se utilizan para medir, ¿sí? Se utilizan para medir segmentos de puntos. Se utilizan para cámaras de drones. Hay drones que te pueden medir la superficie de un terreno, ¿sí? A 2 metros cuadrados. Directamente sube el dron y desde la computadora va marcando punto por punto. El dron ya está a una distancia que o sea, se entrenó de tal manera que tanto se entrenó que saca esa distancia, una línea recta que se pase en ese plano que están mirando son tantos metros, ¿sí? Funciona como una especie de escalímetro para indicar o sea, la escala de la superficie, pero es unos puntos que se colocan y va calculando la superficie, la medición por imagen. Instrumento conectado e inteligentes, ¿sí? Son inteligentes que permiten la recuperación y análisis de datos en tiempo real. Esta capacidad facilita la monitorización del control del proceso. Y bueno, se toma proceso basado en los datos que van obteniendo. O sea, tiene que ver con la medición por imágenes. Entiendo que ya en esta parte ya se vincula, que es lo que digo, nos vinculamos a otras materias, ¿sí? Que más que todo a qué tipo de medición, apuntamos, a qué tipo de componentes podemos dominar para hacer. Bueno, la medición digital es una tendencia, porque integra sensores, programas, hay una tecnología que se llama Internet de las Cosas, hay una dispositiva especial para eso. Lo que se busca es mejorar la eficiencia, que sea preciso,
Y se está utilizando mucho, ¿sí? Se está utilizando mucho para poder medir todo lo que nos rodea. Bueno, aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Sí? En los sistemas de unidades. En la ingeniería del diseño, los sistemas de unidades son cruciales para asegurar que los productos, ¿sí? Y lo que se fabrique, las estructuras, se construyen según las especificaciones, que se puedan medir los costes de producción, que es la econométrica en este caso. Y bueno, también por una cuestión de seguridad y rendimiento. En el comercio internacional, las unidades facilitan estas transacciones, ¿sí? Reducen barreras, la estandarización evita las confusiones, disputas, etcétera. En la investigación científica, estos sistemas reproducen o se pueden, el experimento puede comparar resultados, podemos verificar la consistencia de mediciones y llegar a un conocimiento. Esto hace, ¿sí? Esto hace que en la industria, en la producción, tienen dos componentes, la precisión y la compatibilidad, ¿sí? Que se puede computarizar resultados y que con eso podemos llegar a la expectativa de logro porque, bueno, garantiza estos estándares que, repito, se aplican por una cuestión científica, una cuestión que se queda resultado. Bueno, con esta parte. Tres cosas que nos tenemos que llevar, por lo menos, al menos esta parte. La estandarización global, ¿sí? La producción avanza hacia sistemas estandarizados. Y sistemas estandarizados que faciliten la comunicación y faciliten este proceso del empleo de la ciencia para que el comercio y la técnica fluyan. La precisión y que todo lo podamos compatibilizar. ¿Sí? La precisión que estas cosas sean compatibles. Ahí podemos medir la calidad de las cosas, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué calidad? Y también establecer requerimientos de seguridad. Y como toda necesidad, porque la medición es una necesidad humana, como repito, como la medición es una necesidad humana, la integración de las tecnologías no escapan a ello. Porque es parte de esta parte flexible, ¿sí? Y la capacidad de adaptación de la tecnología para satisfacer estas necesidades. A ver. Este se me quedó en blanco. Bueno, tenemos un segundo subtema que tiene que ver con los patrones de medición. Bueno, ya que queda claro el tema de la estandarización, queda claro el tema de la estandarización, lo compatible, la adaptabilidad y la flexibilidad. Ahora vamos a ver el tema de los patrones. ¿Sí? ¿Cómo está interpretado? ¿No? Un patrón de medición. Es cuando la medida o un instrumento que usamos para medir o sea, nos garantiza que establece una base sólida en el momento de comparar, de calibrar, que cumple con normas internacionales. Entonces, cuando estamos hablando que asegura esa consistencia y esa precisión, estamos hablando, bueno, que existe un patrón de medición. Sobre todo cuando estamos hablando de automatización. Sería un garrón
que nuestro sistema, o sea, no es siempre lo mismo. Por ejemplo, que tenemos por llenar líquidos y la composición no sea la misma, a veces es más viscosa, otra no. Entonces, nos llevaría a innumerables tiempos, o sea, a tiempo perdido, ¿no? Porque si queremos automatizar algo, si no, no podemos establecer un patrón. No sé si me explico con eso. Para poder garantizar que una máquina, un robot o una máquina industrial, para poder llegar que una máquina de automatización tenga éxito, es que tenga un patrón de medición estándar, ¿sí? Un patrón de medición uniforme. Existen patrones primarios, de secundario y patrones de trabajo. Los patrones primarios son aquellos que ofrecen una alta precisión y es como la referencia absoluta, ¿sí? ISO, ¿viste? A partir de los patrones secundarios sirven para calibrar instrumentos de medición y sacar patrones de trabajo. En cambio, el patrón de trabajo es lo que es la experiencia del día a día, ¿sí? Y la eficiencia que es, y la síntesis de la eficiencia de los instrumentos de medición que se ponen a prueba todo el tiempo en la realidad de la empresa. Por ejemplo, no sé, se compró una máquina de automatización en una empresa que funciona de una manera en un lugar, por distintas maneras, y en otra hay que calibrarla. Hay que hacer una pequeña calibración por muchos elementos de exógeno o de rotación del personal, pero ese es el patrón de trabajo. Los patrones se clasifican según su precisión y uso, ¿sí? El tema de la categoría uso acá es muy importante. Eh, lo del patrón nacional e internacional tiene que ver con lo que les dije hace rato, con el tema del percentil de cada sociedad. Características de los patrones. Acá se me corre un poquito la diapositiva. Bueno, se me corre un poco. Los patrones necesitan tres cosas. La estabilidad, que se pueden reproducir y poder garantizar su resolución. Estabilidad, ¿por qué? Porque tiene que mantener su forma y tamaño con el tiempo. ¿Sí? Forma y tamaño con el tiempo. Acá se mezclan varios factores. Materiales, composición, ¿sí? Que se puedan reproducir, que puedan reproducir mediciones constantes, ¿sí? Consistentes, ¿sí? Y en una relación de errores mínimos. Y que se puede adaptar, ¿sí? Con respecto a la resolución, es la capacidad de detectar pequeños errores, pequeños cambios. Eh, la, la trazabilidad, ¿sí? En la metrología, de la ciencia de la métrica, es importante porque reduce la incertidumbre, ¿sí? Reduce la incertidumbre, ¿no? El qué va a pasar no existe en la ciencia, ¿sí? No debería existir. Se hace, vamos a explicar de otra manera. El qué va a pasar tiene que ser parte de las preguntas de una hipótesis que se hace. Tiene que estar controlada en ese sentido. La incertidumbre, tiene que haber una medición de eso. Sistemas de medición fundamentales, ¿sí? Acá se me corrió. Voy a ver si lo puedo acomodar. Porque usted no lo ve ahí. Esta es la diapositiva 61. Déjame arreglar. Ya vamos a hacer la 61. En 61 se me corrió.
Levanto un poquito acá. Ahí está. Actualizo. Ese se actualizó. Ahí la coloco, ¿sí? Estamos en la 61. Ok, sistema de edición, sistema internacional, la conversión y la importancia. Cuando hablamos del sistema internacional, bueno, las unidades básicas y derivadas, por un tema de normalización, ¿sí? A escala mundial, eh, la conversión entre los sistemas y, bueno, su importancia en comercio internacional. Los instrumentos avanzados de medición, hablé un poquito de estos. Primero, los más avanzados son calibradores digitales, ¿sí? Por eso son caros. Digitales precisamente para, eh, para ganar tiempo, más que todo, ¿sí? Por tema del calibre. Ya vamos a hacer un calibre y van a ver que la diferencia en un manual digital es bastante. Los sistemas láser sin contacto de alta velocidad es un instrumento avanzado. Los microscopios también son sistemas avanzados de medición, muy precisos. Acá sigo con las marcas líderes. Bueno, acá aparece Star, está a nivel mundial, Fluke, Keysight. Aplicaciones industriales, donde se aplica, tendencias tecnológicas. Las tendencias tecnológicas de la medición actualmente, las mediciones asistidas por inteligencia artificial, las mediciones integradas con sensores, el escaneo 3D y el 3D son las tendencias tecnológicas y están en este tipo de pirámides, ¿no? Eh, bueno, hago hincapié con un tema, ¿no? Que es una triada que nosotros como técnicos tenemos que tener presente. El primero, la necesidad, no, ciencia, necesidad y técnica. Esa triada da, daría o la respuesta o podría dar respuesta a la tecnología que tenemos en el momento, ¿sí? Esa triada. Ciencia, necesidad, ciencia y técnica. Eh, para poder hablar, ¿no? De la precisión de la medición como necesidad humana, es que la humanidad necesita que sea precisa. Y en esa búsqueda de precisión busca que su instrumentación sea inmersa en lo que es la innovación tecnológica. El impacto tecnológico es obvio, es notable. Es notable porque cada vez eh, hace que se pierda menos tiempo y las medidas sean más exactas. Que solamente esas medidas no se queden en un lápiz y en papel, sino que también puedan ser guardadas en datos. ¿Sí? Puede ser llevado a una base de datos que se pueda analizar y que se pueda tomar esas medidas que queden. Y posteriormente se pueden utilizar ese tipo de mediciones. Acá me quedo en blanco. Hay un tema que capaz que me dé un poquito de tiempo. A ver si me da tiempo. Esta es la diapositiva 68. Sí, capaz que me dé tiempo, la 68. Sí. Los indicadores electromecánicos. Acá ya vamos haciendo una bajada, ¿sí? Una bajada más a lo que estamos haciendo. ¿Cómo es el uso
de estos indicadores electromecánicos en el control industrial. Bueno, primero los tres instrumentos, ¿no? Señales de movimiento, la parte eléctrica y mecánica y también la exactitud. Las señales a movimiento, ¿sí? Que es el empleo de dispositivos que pueden utilizar señales, o sea, señales eléctricas en un movimiento mecánico preciso. Estas señales eléctricas pueden ser señales digitales, señales analógicas, ¿sí? Que mediante un software de conversión, programa, te den un movimiento de una herramienta. Por ejemplo, se me ocurre una máquina CNC, las señales que recibe son señales digitales, ¿sí? Son señales digitales. Cuando le mandamos un código G, ¿sí? Los tres tipos de código G que están en tipos coordenadas, el código M, eh, para, para el uso horario, antihorario. Esas son coordenadas, son señales digitales, ¿sí? Código IF, ¿sí? Me refiero a CNC, por ejemplo. Lo eléctrico y lo mecánico. Viene de la mano con esto, ¿sí? La combinación de estos principios para una medición exacta. Y bueno, que la visualización de estos datos nos puedan dar una visión precisa de lo que queremos o que estamos haciendo. Está el electromagnetismo, que no vamos metiendo en esto, ¿sí? El electromagnetismo tiene que ver con una conversión de una energía que se necesita para funcionar. Tenemos que ver el concepto de campo, el concepto de inducción, el concepto de sensibilidad, cómo es la relación entre los campos eléctricos, los componentes usados, que son más permeables al electromagnetismo, ¿sí? Esos componentes mecánicos, que es la clave. Cómo se utilizan estos principios de inducción para realizar estas mediciones. También que los instrumentos tengan la suficiente sensibilidad para la medición y dar una respuesta posterior. La electromecánica requiere de los precisión, rapidez y durabilidad. Y eficiencia, ¿no? A ver, acá vamos a empezar con esta. ¿Qué instrumentos electromecánica, electromagnético vamos a estar trabajando? ¿No? Vamos a tratar la bobina móvil, ¿sí? Hierro móvil, imán permanente y componentes electromagnéticos. A ver, con respecto a las aplicaciones industriales, donde se usan el control de los procesos, la automatización, el monitoreo y las mediciones. Los controles de procesos, más que todo los procesos de fabricación compleja. Cuando estamos hablando de automatización, los sistemas que requieren una estandarización, una repetición, también necesita. Estos procesos tienen que monitorarse todo el tiempo, tiene que haber un output digital que me permita, o analógico que me permita monitorear eso. Finalmente, las variaciones eléctricas se facilitan su medición gracias a esta tecnología. Los instrumentos más útiles son los amperímetros, voltímetros, batímetros, frecuenciómetros y medidores de potencia. A ver, acá tenemos las marcas líderes en el mercado.
Acá estoy, ¿no? Tendencias tecnológicas. Las tendencias tecnológicas hacia dónde apuntan. A las tecnologías de la cuarta generación, ¿sí? Cuarta y quinta generación, Internet de las cosas, los sensores inteligentes, la integración digital. A esto apuntan las tendencias tecnológicas, electromagnéticas. Eh, Afortunadamente vamos a tener la oportunidad de hacer algo con esto. Y bueno, en este laboratorio de mediciones, si vamos a utilizar elementos analógicos, vamos a buscar utilizar elementos eléctricos, pero también vamos a tener la oportunidad de experimentar algo con este tipo de elementos. Estoy hablando con el profe Andrés Monzón, vamos a hacer algo en conjunto, su materia. Eh, Seguramente vamos a utilizar algunos elementos que lleve, otros que tenga él. El equipo robótica va a estar disponible para, para hacer esto porque tanto su materia como la mía necesitamos que este tema central del laboratorio de medición esté, que sea un poquito mermado por el tema de recursos, ¿no? Pero ya quedamos de acuerdo con que lo vamos a suplir, lo vamos a suplir nosotros para que tengan esta experiencia. Lo estamos haciendo de una manera transversal en toda la materia. Bueno, en este caso,